Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Armando Ratley Zúñiga. Soy alumno de la materia de Estadística Inferencial 2, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de Ingeniería Industrial. Vamos a ver lo que son inferencias a partir de dos muestras, y a partir de ahí veremos lo que es correlación y regresión. Vamos a iniciar. Empezamos con lo que es inferencias acerca de dos proporciones. Y la pregunta dice: un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres 4 fuman y que de 30 mujeres 6 fuman. De dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres fumadores son iguales. Ok, los requisitos para una muestra aleatoria simple son: el número de éxitos es de al menos 5 y el número de fracasos es de al menos 5. Las proporciones muestrales de dos muestras aleatorias simples que son independientes. Entonces, lo que está planteando aquí no cumple con el requisito, ya que no cumple con al menos 5 éxitos ni 5 fracasos. 4 fuman, entonces ya no serían los 5 que se requieren. Por eso es de que no cumple con el requisito. La siguiente dice que en ensayos clínicos del fármaco Zocor, 1583 sujetos fueron tratados con el medicamento y 15 experimentaron dolores de cabeza. Otros 157 sujetos recibieron un placebo y 8 experimentaron dolores de cabeza, según datos de Merck y Co. Inc. Se planea realizar una prueba de hipótesis de una afirmación acerca de las proporciones de dolores de cabeza de sujetos tratados con Zocor con respecto a los sujetos que recibieron un placebo. Identifique los valores de Y que representan los símbolos P1 y P2. El símbolo P1 denota la proporción de todos los usuarios de Zocor que experimentaron dolores de cabeza. Sería este de aquí. El símbolo P2 representa la proporción de dolores de cabeza entre todas las personas tratadas con un placebo, que sería este de aquí. Y este sería la P media. Ok, el siguiente, marcapasos cardíacos. De acuerdo con un artículo del Journal of American Medical Association, de 8.834 marcapasos con malfuncionamiento, el 15.8 de los casos se debían a las baterías. Aquí nos da la respuesta que X P por N es igual al 15.8% por 8.834, que son los marcapasos. En este caso sería 0.158, que es el porcentaje por el mal funcionamiento de los marcapasos, que nos da un aproximado de 1396. La siguiente nos dice que enfermedades en un crucero. En un viaje del barco Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considere los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado,
Parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Muy bien, la respuesta sería: la proporción de las muestras es la cantidad de éxitos divididos entre el tamaño de la muestra, que sería 338 de los pasajeros que se enfermaron sobre 3823, que es el total de los pasajeros. Da un total de 0.0884. La P2 sería 276, que sería del otro barco, de las personas que se enfermaron, de 1652. Simplemente se sustituyen las fórmulas y nos da 0.1116. Determinar el valor del estadístico de prueba. Se sustituye aquí los valores y da el resultado. El valor de P se basa en la puntuación Z de la tabla A2, que es .0001. Como el valor de P es más pequeño que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis. Esas son las capturas de pantalla de Minitab, donde nos dice que se rechaza. La hipótesis es nula. El siguiente problema: cuestionamientos en el tenis. Cuando se introdujo el sistema Hawkeye de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces, y 201 de ellas fueron respaldadas por el sistema Hawkeye. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces, y 126 de ellas fueron respaldadas por el sistema, según datos de USA Today. Construye un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas de éxito de los jugadores de tenis de uno y otro sexo? Ok. Se hace la proporción de muestra, que es la cantidad de éxitos divididos por la muestra. Se hace el de 201 sobre 489, que fue el primero. Y después se hace el segundo, que es el de 126 sobre 350. Los valores críticos son los valores correspondientes a una probabilidad de 0.005 sobre 0.995 en la tabla A2. El margen de error es más menos 2.575. Se sustituye en la fórmula y nos da el resultado. Entonces el intervalo de confianza nos da 0.138. Por lo tanto, no hay pruebas suficientes para respaldar el reclamo, porque el intervalo de confianza contiene 0. Por lo tanto, parece que no hay una diferencia significativa entre las tasas de éxito de hombres y mujeres. Igual aquí están las capturas de pantalla de Minitab. Aquí es donde nos dice que no hay pruebas suficientes para respaldar el reclamo. Inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Interpretación de intervalos de confianza. Si los pulsos de hombres y mujeres del conjunto de datos 1 del apéndice B se utilizan con la finalidad de construir un intervalo de confianza del 95%, para la diferencia entre las dos medias poblacionales, el resultado es menos 12.2 menor a 1 menos U2, que es menor a menos 1.6, donde los pulsos de los hombres corresponden a la población 1 y los pulsos de las mujeres corresponden a la población 2. Expresa el intervalo de confianza considerando los pulsos de mujeres como la población 1 y los pulsos de los hombres como la población 2.
Inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Interpretación de intervalos de confianza. Si los pulsos de hombres y mujeres del conjunto de datos 1 del apéndice B se utilizan con la finalidad de construir un intervalo de confianza del 95%, para la diferencia entre las dos medias poblacionales, el resultado es menos 12.2 menor a 1 menos U2 menor a menos 1.6, donde los pulsos de los hombres corresponden a la población 1 y los pulsos de las mujeres corresponden a la población 2. Expresa el intervalo de confianza considerando los pulsos de mujeres como la población 1 y los pulsos de los hombres como la población 2. Si las dos poblaciones se intercambian, los límites de intervalos de confianza también cambian de signo y orden. Entonces, menos 12.2 menor a U1 menos U2 menor a menos 1.6 sería igual a 1.6 menor a U1 menos U2, que es menor a 12.2. Interpretación de intervalos de confianza. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres? Se tiene una confianza del 95% de que los límites de menos 12.2 de los pulsos de los hombres y menos 1.6 de los pulsos de las mujeres realmente contienen la diferencia entre las dos medias poblacionales. Puesto que esos límites contienen a 0, este intervalo de confianza sugiere que es muy posible que las medias de las dos poblaciones sean iguales. No existe una diferencia significativa entre las dos medias. Grados de libertad. Suponga que desea utilizar un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la media del pulso de mujeres es mayor que la media del pulso de hombres. Utilizando el conjunto de datos 1 de apéndice B, ambas muestras tienen 40 valores. Si utilizamos GL igual menor de N1 menos N2, si utilizamos GL igual menor de N1 menos 1 y N2 menos 1, obtenemos GL igual 39. Y el valor crítico correspondiente es T igual 2.426. Si calculamos GL con la fórmula 9 menos 1, obtenemos GL igual a 77.2 y el valor crítico correspondiente es 2.376. ¿En qué sentido el uso de un valor crítico de T es igual a 2.426 es más conservador que el uso de valor crítico de 2.376? La respuesta es que está establecido el valor crítico en tablas para evaluar la prueba de hipótesis. Si hay diferencia entre las medias comparándose con 2.376, que es el estadístico de prueba, para evaluar las muestras que se están estudiando. Ventas de casas. El conjunto de datos 23 del apéndice B incluye los precios de lista y los precios de venta de 40 casas elegidas al azar. La muestra es independiente si ningún sujeto puede estar en ambas muestras. Las muestras son dependientes si un sujeto puede estar en ambas muestras. En este caso, la respuesta es dependiente, ya que el sujeto puede estar en ambas muestras. Prueba de hipótesis para alquitrán en cigarrillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 11 y utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los cigarrillos tamaño grande sin filtro tienen un contenido medio de alquitrán mayor que el de los cigarrillos de 100 milímetros con filtro. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la eficacia de los filtros de los cigarrillos? Tenemos la información H0 cuando U es igual a U2 y H alfa cuando U1 es mayor a U2. Se determina el estadístico de prueba. Se determinan los grados de libertad. Determinar el valor de P correspondiente.
que es, en este caso es 0.005. Si el valor de P es inferior o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, sí hay evidencia para apoyar la afirmación. Entonces es que sí hay evidencia. Inferencias a partir de muestras independientes. A continuación se presentan los intervalos en minutos previos y posteriores a las erupciones del geyser Old Faithful. Calcule los valores de D y SD. En general, ¿qué representa UD? La media es la suma de todos los valores divididos por el tamaño de muestra. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones cuadradas divididas por n-1. Y UD es la población media de las diferencias entre los tiempos. La evidencia de Minitab. Con el conjunto de datos 1 del apéndice B, un investigador parea los pulsos y los niveles de colesterol de las 40 mujeres. ¿Se pueden utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza? ¿Por qué? La respuesta es sí, pero no tendrá significado, porque las diferencias entre los pulsos y los niveles de colesterol carecen de sentido, ya que son diferentes tipos de cantidades. No se deben utilizar los métodos en esta sección. A continuación se presentan las cantidades medidas de consumo de combustible de una muestra de automóviles, tomadas del conjunto de datos 16 del apéndice B. La media es la suma de todos los valores divididos por el tamaño de la muestra n. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de la desviación cuadrada dividida por n-1. Determinar el valor de la estadística de prueba. Y determinar los valores críticos utilizando la tabla A3 con. Y la respuesta está. La media sería menos 8.250. La desviación estándar sería 0.5. El estadístico de prueba sería menos 33. Y el valor crítico de 3.182. Evidencia de Minitab. Correlación. Para cada año de varios seleccionados del azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? ¿Qué representa R? Sin realizar investigación y cálculos, estime el valor de R. Bueno, aquí sería qué representa R y qué representa P. La R denota el coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. Y la P representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Se estima que el valor de R es igual a 0, porque no hay correlación lineal entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. Causa del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? La respuesta sería no. La presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. La siguiente es estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos por minuto.
en una muestra de 40 mujeres. Al utilizar StatDisk con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de .202, según datos de la National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Explique. Tenemos aquí lo que es H0 cuando P es igual a 0 y H1 cuando P es desigual a 0. Tenemos lo que son la fórmula, se sustituye. Tenemos que P es mayor que .20. P es mayor que .05, entonces se rechaza el H0. Sería la respuesta no. El valor de .202, que sería la correlación lineal, es menor que el valor crítico, .312. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas sobre hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas sobre hora. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros? Se tiene la tabla de los choques frontales de cada automóvil. Se tiene la de los choques traseros, igual por cada automóvil. Se tiene la tabla, se tiene una X, se tiene una Y, se tiene la multiplicación de X por Y, se tiene un X cuadrado y un Y cuadrado. A continuación se hace la suma de las X, las sumas de las Y, las sumas de X por Y, la suma de las X al cuadrado y las sumas de las Y al cuadrado. Tenemos la fórmula, se sustituye y nos da un valor de menos .2778. La respuesta es no. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y choques traseros. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos de Earth Policy Institute, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Tenemos lo que es la tabla en X, en Y, X por Y, X al cuadrado y Y al cuadrado. Se tienen las sumas de X, sumas de Y, sumas de X por Y, X al cuadrado, suma de Y al cuadrado. Se sustituye y nos da el resultado. En este caso, .892 es mayor que .632. Se rechaza H0. La respuesta es: existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Béisbol. A continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consisten en las proporciones de triunfos y los resultados de la siguiente diferencia. Diferencia 5.
número de carreras anotadas. 2. Número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son Nueva York, Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. Hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la correlación anterior. Nuevamente se tiene lo que son las X, las Y, X por Y, X al cuadrado y Y al cuadrado. Se hace la sumatoria de cada una. Se sustituye en el siguiente paso. Y nuevamente el resultado de .8717 es mayor que el resultado de .754. Rechazar H0. En este caso existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas entre las carreras anotadas y las carreras permitidas y las proporciones de triunfos. Presupuestos y ganancias brutas de películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y utilice los datos pareados que consisten en los presupuestos invertidos en películas y las ganancias brutas que generaron. Tenemos la tabla, las X, las Y, X cuadradas, Y cuadradas. Sigue la información. En el siguiente paso sería la sumatoria de cada una de ellas. Se vuelve a sustituir. Tenemos el resultado de .7445. En este caso se tiene A-6 con N y alfa que es .05. Da el resultado de más menos .335. .7445 es mayor que 335. Entonces se rechaza H0. En este caso también existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los presupuestos de películas y las ganancias que generan. Se sabe que existe una correlación lineal entre el número de cigarrillos consumidos cada día y el pulso, de manera que un mayor nivel de tabaquismo está asociado con un pulso más elevado. Conclusión: el tabaquismo provoca un aumento en el pulso. La respuesta: una correlación lineal entre dos variables no necesariamente significa que una de ellas sea la causa de la otra variable o que le afecte directamente. Se sabe que existe una correlación lineal entre el tiempo promedio de traslado al trabajo en un estado y los costos promedios de traslado en ese estado. La respuesta: los promedios tienden a esconder la variación entre los individuos, de manera que una correlación lineal entre promedios no necesariamente significa que exista una correlación lineal entre individuos. Regresión. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? La regresión lineal es la línea recta por la que la distancia cuadrada de la vertical es minimizada en los puntos de la información. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y igual a b0 más b1x y la ecuación de regresión y igual a b0 más b1 por x? La respuesta es que y0 igual a b0 más b1 por x mayúscula es la regresión lineal de la población, y la y con b minúscula 0
más B1 minúscula por X es la regresión lineal de la muestra. Estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. Alves, Averman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es donde X representa la estatura. La media de las 9 estaturas es 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Como el coeficiente de correlación lineal es de 0.202, es pequeño. El mejor valor predicho es el de Y igual a 117. Y el promedio sería de 117 libras. Efectos de conglomerados. Remítase al diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. Utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. B. Utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. C. Utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de regresión. Compare los resultados de los incisos A, B y C. En el punto A, el paso 1 sería X por Y y X cuadrada. Tenemos la tabla, lo que es X, lo que es Y, X por Y y X cuadrada. En este caso únicamente se utilizará lo que va a ser X por Y y X cuadrada. En el paso 2 se hace la sumatoria. Sumatoria de X da 44, suma de Y igual a 44. La suma de la multiplicación de X por Y da 370 y la suma de X al cuadrado da 372. Ahora el tercer paso sería sustituir y todo eso nos da 0.085 en cuestión de A, y en B igual se sustituye y ese nos da 0.985. En el paso 4 se sustituye lo que es Y igual a más B por X, que en este caso la respuesta sería A sería 0.085 y B sería más 0.985 por X. En el B, el paso 1 en este caso se ocupará lo que es X por Y y X cuadrada. Se hace la sumatoria, se sustituye. En A da 1.5 y en B da 0. En el paso 4 se sustituye nuevamente y la respuesta sería lo que es A sería 1.5, Y igual a 1.5 más 0 por X. En C nuevamente se va a ocupar lo que es X por Y y X cuadrada.
se hace la sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x por y y sumatoria de x cuadrada. En el paso 3, nuevamente se sustituye. Y tenemos que a es igual a 9.5. Se sustituye en b y de igual forma da 0. La respuesta sería y igual a 9.5 más 0 por x. En la D, compare los resultados de los incisos A, B y C. La respuesta sería que la línea de la regresión de la parte B y C son horizontales, mientras que la línea de la regresión en la parte A no es horizontal. Estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Tenemos las medidas del ganador y las del segundo lugar. Ecuación de la regresión. Para el paso 1 hacemos la sumatoria de x por y x cuadrada. Tenemos lo que es x, tenemos y, tenemos la multiplicación de x por y lo que es x cuadrada. En el paso 2 se hace la sumatoria de x, sumatoria de y, x por y x cuadrada. Se sustituye y arroja el resultado. En este caso, el coeficiente de la correlación lineal sería y 95.376 menos 0.321.z. Ahora para el coeficiente de la correlación lineal tenemos en el paso 1 lo que es x por y, x cuadrada, y ahora se ocupará lo que es y cuadrada. Tenemos la tabla de x, de y, x por y, x cuadrada y cuadrada. Paso 2 se hace la sumatoria de cada una de ellas. En el paso 3 se sustituye. Como el coeficiente de la correlación lineal es cercano a 0, el mejor valor predicho es el promedio de y. Sería 72.0625. La respuesta en la primera parte, en la ecuación de la regresión, sería y igual a 95.376 menos 0.321 por x. En la predicción nos indica que es de 72.0625 pulgadas. Pesos de automóviles y distancias de frenado. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y utilice los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Calcule la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 4.000 libras. En este caso tenemos lo que es la tabla, igual con lo que es x, y, x por y, x cuadrada y cuadrada. Paso 2 tenemos la sumatoria de cada una de ellas. Paso 3 se sustituye. Tenemos que en A da 141.244 y en B da menos 0.001. La ecuación de la regresión es y igual a 141.244 menos 0.001 por x.
En la predicción sería sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x por y, sumatoria de x cuadrada y sumatoria de y cuadrada. Se sustituye y da un total de menos 0.867. Como el coeficiente de correlación lineal es cercano a 0, el mejor valor predicho es el promedio de y. Se promedia y da 136.78125. Tenemos lo que hace rato mencioné, que la ecuación de la regresión sería y igual a 141.244 menos 0.001 por x, y la predicción que sería de 136.78125. Prueba de la propiedad de mínimos cuadrados. Según la propiedad de mínimos cuadrados, la recta de regresión minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. Remítase el conjunto de datos 1 del apéndice B y utilice los datos pareados que consisten en los primeros 6 pulsos y las primeras 6 presiones sanguíneas sistólicas de los hombres. A. Determine la ecuación de la recta de regresión. B. Identifique los residuos. Y C. Calcule la suma de cuadrados de los residuos. Demuestre que la ecuación y igual a 70 más 0.5x da por resultado una suma más grande de cuadrados de residuos. En el caso A, tenemos que el paso 1 va a ser x por y x cuadrada. Se hace la sumatoria. Se sustituye en el paso 3. En el paso 4 se anota lo que es el resultado. La ecuación de la regresión sería y igual a 71.678 más 0.596x. En el lado B, en donde nos dice que identifiquemos los residuos y calculemos la suma de los cuadrados de los residuos, se utiliza la ecuación de la regresión del problema anterior. Se hace que para y y para x y para y se utiliza un valor predicho. Tenemos lo que es el residuo y el residuo del cuadrado. En este lado tenemos lo que es la suma y en el lado C utilizamos el resultado de la suma y en base a eso tenemos x, y, los valores predichos, los residuos y los residuos al cuadrado, y tenemos la suma. Entonces, de esta forma se demuestra que la ecuación da por resultado una suma más grande de cuadrados de residuos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.